Muy buenos días. Un saludo para todos, para todas, muchas bendiciones. Dios me los ha de bendecir a todos. Eh, eh, un abrazo inmenso. Bueno, hoy es 7 de agosto del año 2025 y un 7 de agosto de el año 1819. Una guerrilla llamada Ejército Patriota, al mando de un guerrillero, el libertador Simón Bolívar, el hombre grande de América, que le dio liberación a 5 países, ahora a 6, ¿no? Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, su patria, ¿sí? Y, a ver, se me quedó por ahí una, y Perú. Ahora se suma una con la independencia de Colombia, Panamá. El libertador Simón Bolívar. Simón Bolívar. Sí, ustedes se aterran porque yo entré tratando a Bolívar de guerrillero y al ejército patriota tratándolo de guerrillas. Eso eran en ese tiempo. No confunda con las guerrillas que hay actualmente, que ahora son de ultraderecha, porque le hacen los mandados a Álvaro Uribe y le hacen los mandados al Centro Democrático. ¿No ven que cuando la guerrilla llega a un pueblo y coloca una bomba en la estación de policía, inmediatamente salía el delincuente, el condenado, el criminal Álvaro Uribe y la banda del Centro Democrático, porque ahora sí se les puede llamar así, en propiedad y en derecho? Entonces salían y decían: miren lo que está haciendo la guerrilla, miren. Y era un ejército libertario, libertario. Por eso lo que les decía en días pasados, la guerrilla no nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Eso nace de las entrañas mismas y del procedimiento mismo de los dos partidos tradicionales de Colombia y de la traición de la dirigencia de esos partidos a las luchas del pueblo. Y válgame qué gran traición. Luego parieron esos abortos de Centro Democrático, otra estructura nueva criminal, Colombia Justa y Libre, con apariencia de iglesia, Cambio Radical, que es la organización donde están las ratas más grandes, la U, ¿sí? De los piraquíes, esta otra cosa religiosa. Bueno, y de paso también, pues claro, muchos de la jerarquía de la Iglesia Católica que han defendido y promueven desde sus sermones en la Catedral de Medellín, por ejemplo, el odio disque al comunismo y favoreciendo a Álvaro Uribe. Eso es como eso mucho, pues, y en todas las iglesias, incluyendo donde yo estaba también. Allí habían curas que defendían a Uribe. Uno no entiende cómo están en una iglesia que es de la teología de la liberación y defienden a bandidos y a delincuentes. Allá conozco uno, por lo menos de frente. Entonces, ahí estamos. Es un mal. Entonces, hoy se está celebrando esa fecha libertaria. El presidente ha viajado a Leticia, o está hoy en Leticia, para celebrar este evento en Leticia. No se va a celebrar allá en el puente de Boyacá, no se va a celebrar sino en Leticia. ¿Por qué? Porque en este momento también el hermano país del Perú, que ya lo habían intentado hace casi 100 años, se iban a robar lo que es la zona del departamento del Amazonas, a Leticia, y entraron ejércitos peruanos a ocupar territorio colombiano. Ellos son expansionistas,
cuando tienen gobiernos de derecha. Y ahora hay un gobierno de derecha, de ultraderecha, un gobierno de la misma magnitud de lo que es el gobierno de los gobiernos de la derecha colombiana. La derecha colombiana ha parido en Argentina a Milei, ahora aquí en Colombia, en Perú, a este gobierno que hay de Perú, que es un gobierno de facto. Igualmente ha parido en el Ecuador un gobierno malévolo, destructor de las grandes transformaciones que se habían adelantado dentro del gobierno progresista. Igualmente sanguinario, como ningún otro gobiernos, porque esos son. Entonces, hoy el presidente está allá. Hoy es también es que el Día del Ejército. Yo no celebro el Día del Ejército, pues ¿cómo voy a celebrar yo el Día de los Bandidos? Yo celebro del Ejército el Día de los pobres soldados. A ellos va mi saludo, mi afecto, mi cariño, ¿sí? Y no se dejen meter en la cabeza toda esa cosa de odio que le imparten sus coroneles, generales y toda esa estructura criminal que todavía persiste en el poder de las Fuerzas Armadas de Colombia y muy particularmente del Ejército y de la Policía. No se dejen ustedes, soldaditos. Ustedes son unas víctimas que fueron a prestar servicio. No los soldados profesionales, porque ya son profesionales en terrorismo. Uno de ellos, familiar de un senador, participó en la muerte, en el asesinato del presidente de Haití, que le estaba poniendo el tate quieto a el envío de droga desde Colombia. Y entonces Iván Duque, que era el presidente, mandó por allá una legión de retirados militares a que asesinaran al presidente de Haití. Entonces, soldados, ustedes no obedezcan órdenes, sublévesen, que eso es legítimo, sublevarse por el derecho de sus padres, de sus abuelos, que han sufrido tanto con estas estructuras criminales en que convirtieron el ejército de Colombia. El ejército de Colombia, heredero del ejército libertador, perdió sus horizontes, como lo han perdido instituciones milenarias y antiguas, como lo ha perdido la Iglesia Católica. Ya la Iglesia Católica romana, está muy lejitos del proyecto de Jesús, muy lejitos, ya cada vez caminan más lejos de Jesús y se convierte en un negocio fructífero de poder y de dinero. ¿Sí? Y así pasa con todo, con todo, con todo. Hasta ahora, gracias a Dios, en la fraternidad eucarística de Jesús no se ha dado. Pero eso ha pasado en toda organización. Hay un deterioro de los principios y valores. Hoy el honor y la gloria para esos valientes hombres como el libertador Simón Bolívar, despreciado por Colombia. Colombia es, los colombianos, perdónenme, se los digo, pero sí somos unas caquitas. Históricamente somos unas caquitas. Ya muchos hemos dejado esa cosa. ¿Cómo salió Bolívar de Bogotá? Le arrojaban piedras los que defendían la corona y los que defendían al invasor español. ¿Sí? ¿Cómo llegó a Cartagena? Por donde iba pasando el libertador Simón Bolívar, un hombre que le había dado todo por la liberación del país, liberarlo del imperio norteamericano, bueno, es lo mismo, español, ¿sí? Y cómo le tiraban piedra, lo escupían, le decían fuera, 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 y lo sacaban. Colombia ha sido un país de esa calaña. La gente de Colombia ha sido muy ignorante. Nosotros somos muy despiertos para el arte, la literatura, para esas cosas. Pero para el pensamiento político, horrible. Aquí, perfectamente, aquí celebran el asesinato de un líder social, de una líder social, de un líder campesino, de un líder indígena. Aquí todavía dicen ese negro, despectivamente, ese indio.
Y va, pregúnteles a qué partido pertenecen. Seguro, Cambio Radical, Partido de la U, Centro Democrático, Conservador, Liberal. Hay un sector del liberalismo que está prostituido. Lo maneja César Gaviria Trujillo, el que firmó el decreto de creación de las Autodefensas Unidas de Colombia. Que había fundado el señor Álvaro Uribe Vélez. Así de sencillo. Ahora ya no es señor, es simplemente un delincuente. Ya está juzgado, ya está condenado. ¿Sí? Por más que le hagan ahora por allá sus lavaperros, los lavaperros de la corte, le quiten ese rótulo de delincuente. Hoy pues saludo a ellos, a los soldados de Colombia, a los sargentos, otras víctimas, gente asalariada, pero hablo del soldado raso, del que tiene que ir porque no tiene con qué pagar una libreta militar. ¿Sí? Yo fui exonerado de pagar servicio militar simplemente porque estaba en el seminario. Si no hubiera ido al seminario, había tenido o que pagar la libreta, que así sí me exoneran, o simplemente había tenido que ir a ponerme al servicio de esas bandolas. El peligro que ustedes tienen, mis queridos soldados, es que a ustedes les lavan el cerebro y los ponen en contra de la realidad donde viven sus padres, sus amigos, sus ancestros. No se dejen robar el tesoro de esa historia de los campesinos, porque a pagar servicio militar usted nunca encontrará a Jerónimo, ni encontró a Jerónimo, ni encontró al Tomás. No encuentra a los hijos de Duque, no los va a encontrar, pues ahora están pequeños. No los va a encontrar, no va a encontrar. Por allá el hijo de Santos fue a pagar servicio militar en Tolemaida, sentado en una jugosa oficina, pero nunca fue a la guerra. El único, entre otras cosas, porque hay que darle a... Pero usted no encuentra a los hijos de los expresidentes, a los hijos de los ricos, de los grandes industriales y empresarios de este país. Usted lo que encuentra es un negocio de los batallones, ¿sí?, de venta de libretas militares. Así de sencillo. Cosa que hay que cambiar radicalmente. Por eso necesitamos dictadura del presidente Petro y que se quede. Hoy felicitaciones al presidente Petro, está cumpliendo 3 años de resistencia. Resistencia. Mis felicitaciones, presidente, Dios le pague por todo el esfuerzo. Dios le pague a su esposa, a sus antiguas compañeras, a sus hijos, a todos, a toda su familia. Muchas gracias por ese esfuerzo, por esa lucha, por ponerse como Antonella, que vivió lo que vivió en el estadio de Barranquilla, por la chusma criminal de los Char. Entonces, resistencia. Mil gracias, presidente. Mil gracias. Usted es un hombre de valor y de principios cristianos. Dios los bendiga a todos. Un abrazo y buen día.